nuevamente que estén muy bien en sus casas, sus familias también, que eso es lo más importante. Lo primero, les doy un cordial saludo. Como habíamos quedado con el video anterior, ¿cierto? La cápsula anterior, yo les comenté que íbamos a trabajar con las habilidades o íbamos a ver algunas cosas más específicas, ¿cierto? De las habilidades del DEMRE en relación a comprensión lectora. Hoy día nos corresponde identificar algunos elementos de la habilidad de rastrear y localizar. ¿Ya? Bien, rastrear, localizar. Lo primero que vamos a hacer es definir un poco estos conceptos. Si ustedes se fijan ahí en su pantalla, rastrear tiene que ver con buscar algo o alguien siguiendo ciertos rastros, ciertas huellas. ¿Ya? Y por otro lado, también está relacionado con averiguar algo haciendo preguntas o investigando. Por otro lado, localizar es determinar un lugar en que está o hay una persona o una cosa, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, ambas palabras, si bien no son lo mismo, pero están relacionadas con dar a conocer o buscar para determinar, ¿cierto?, algo en específico. En el caso de rastrear, ¿cierto? Cuando yo digo rastreé las huellas es porque específicamente esas huellas me van a llevar a mí a la respuesta, y por otro lado, en el caso de la localización, tiene que ver mucho más con un lugar, ¿ya? Con la precisión de un lugar. Entonces, lo que les quiero un poco, a donde los quiero llevar, es que la habilidad de rastrear, localizar, nos está enfocada sobre todo en el área del lenguaje, a preguntas que tienen que ver tanto con contenido y con comprensión. Ahí lo vamos a ir viendo durante esta pequeña presentación. Contenido de ciertos elementos que ustedes deben saber, como por ejemplo si un texto es literario o no es literario, si es narrativo o es dramático, a ese tipo de contenido. No a un contenido específico y técnico de los distintos tipos de texto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debes hacer cuando tú rastreas y localizas información? ¿Qué se debe hacer? Vamos a lo que nos va a pedir es demostrar, ¿cierto?, la comprensión del texto mediante la selección y organización de su contenido. O sea, vamos a ir leyendo algo, lo cual nos va a permitir seleccionar y organizar nuestra información para poder contestar esas preguntas. Y es algo que nosotros hacemos de manera tan automática que, por supuesto, no somos conscientes. Y por otro lado, también debemos identificar la información en el texto leído. ¿Sí? Todo lo anterior, entonces, implica un proceso mental de habilidades, el cual ustedes van a tener que identificar cuál es la forma textual. Y cuando me refiero a forma textual, el texto es literario o no literario, así de simple. Van a tener que identificar a qué género discursivo. El texto es narrativo, es dramático, es argumentativo, es expositivo. Y ya en el momento que ustedes tienen esa identificación, tienen mucho ganado, pues sabemos que un texto narrativo no es igual y no tiene la misma estructura ni organización que un texto argumentativo. Podrán ser similares en algunas cosas, pero no tienen la misma estructura. Y por otro lado, identificar los esquemas básicos de los textos. Por ejemplo, si yo identifico una forma textual como la noticia, también identifico un esquema propio de la noticia. Sabemos que la noticia tiene un titular, tiene una bajada de título, ¿cierto? Y viene el cuerpo de la noticia. Lo identificamos, lo sabemos. Si estuviéramos hablando de un cuento como un texto narrativo, tendríamos que identificar un esquema muy básico que tiene que ver con el inicio de la historia, el desarrollo de la historia y posteriormente el cierre de la historia, ¿cierto? Y así con las distintas tipologías textuales. Por lo tanto, este proceso mental de esta habilidad en estas primeras tres identificaciones tienen que ver con el contenido del texto, con el contenido de lo que nosotros sabemos del texto, ¿sí? Con lo que sabemos de los géneros, lo que sabemos de los textos literarios y no literarios, etc. Pero para rastrear y localizar, ¿cierto? Los lectores también deben ubicar datos, hechos, nombres y definiciones. Y eso va a estar relacionado netamente a la comprensión del texto, porque ya no me van a estar preguntando
por algo en particular que tenga que ver con la estructura de un texto narrativo, sino que me van a estar preguntando cosas que yo necesito rastrear, necesito buscar esa huella en el texto y voy a poder localizar. Entonces, digamos, este punto número 4 está asociado a la comprensión. Entonces, las preguntas que tienen que ver con rastrear y localizar tienen que ver tanto con contenido como con comprensión. Por supuesto, en un nivel inicial. Estamos hablando de una habilidad lectora que es más simple que otras que vamos a ir viendo posteriormente. ¿A qué me refiero entonces? Si se fijan en el cuadro que está a la izquierda cuando lo estén mirando, si se fijan dice formas textuales. ¿A qué me refiero con formas textuales? ¿Son textos literarios o no literarios? Eso ustedes lo dominan. Identifican cuando un texto tiene un corte literario y cuando tiene un corte no literario, ¿cierto? Los textos literarios van a estar asociados a los géneros narrativos, dramáticos, ¿cierto? Líricos, y por otro lado tenemos textos que son no literarios que están asociados a la argumentación, a la exposición, publicidades, etc. Por otro lado tenemos los géneros discursivos. ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de un género discursivo? ¿Es narrativo? ¿Es dramático? ¿Es argumentativo? ¿Expositivo? ¿Es de medios masivos? ¿De dónde viene? ¿De qué género discursivo viene este texto? Y aquí les pongo un ejemplo. La noticia, como forma textual, nosotros sabemos que es un texto no literario, pero como género discursivo, nosotros sabemos que la noticia pertenece a los medios masivos. Y algo más puntual tiene que ver con la estructura que tiene esa noticia, porque nosotros sabemos que tiene titular, bajada, etc. Y el cuerpo de la noticia propiamente tal. Entonces, estas preguntas de rastrear y localizar tienden a ser mentalmente un proceso de lo general a lo particular, entendiendo desde sus formas textuales los géneros discursivos al cual pertenecen y su estructura. Vamos a ver algunos ejemplos que está bien interesante para que detectemos cuando nos estén preguntando por esta habilidad. Puse cualquier número. Para lo que nos importa aquí es que vayamos entendiendo propiamente tal el ejemplo. Si nos fijamos aquí dice, el párrafo 9 se refiere fundamentalmente a. Esa pregunta, uno puede decir, pero, profe, claro, uno las hace siempre y casi como de una manera muy práctica, pero les voy a decir lo siguiente, si un alumno como contenido no sabe reconocer el párrafo 9, lo más probable es que no llegue a esta respuesta. Y algunos de ustedes me podrán decir, pero profe, esto es algo muy fácil, identificar, ¿cierto?, cómo contar un párrafo y cómo llegar al párrafo 9. Incluso en algunos textos viene hasta el número del párrafo. Sin embargo, en otros no. Eso tiene que ver con un contenido, que el alumno sabe, ¿cierto?, que estamos hablando de un párrafo y lo sabe reconocer. Puede ser muy simple para ustedes, puede ser extremadamente comprensible, pero existen alumnos que no saben identificar el número del párrafo y eso ya les implica una dificultad. Si seguimos ahondando en la pregunta, dice, se refiere fundamentalmente a. Evidentemente que en esta pregunta ustedes ya deben saber si el texto que leyeron anteriormente, primero, es literario o no literario. Si es literario una narración, lo que busca contar, narrar, si es género dramático, lo que busca de alguna otra forma, ¿cierto?, es apelar a los sentimientos del otro. Si es un texto poético, expresar emociones. Si es un texto expositivo, obviamente dar informaciones de algún tema, siendo lo más objetivo. Si es un texto argumentativo, dar opiniones, tesis, documentos, etc. Ustedes cuando ya se enfrentan a esta pregunta, ya identificaron qué tipo de texto tenían arriba. Por lo tanto, eso ya es parte del contenido. Ya es parte de lo que en nuestra cabeza nosotros ya sabemos. Sin embargo, dice, perdón, el párrafo 9 se refiere fundamentalmente a. Y aquí ya me están haciendo una pregunta que tiene que ver con localizar. Lo más importante y relevante, fíjense, se refiere fundamentalmente a. O sea, el párrafo 9 a lo mejor va a hablar de quizás 2 o 3 temas,
Pero ¿cuál es el fundamental? Y eso sí tiene que ver con saber leer las huellas que se me está dando en el párrafo, rastrear y localizar de manera correcta la información para poder responder. Porque es posible que se nombren todos los temas de las alternativas que estén aquí presentes. Sin embargo, hay que buscar la que es fundamentalmente, se refiere fundamental, o sea, se le da un carácter prioritario a lo referido en el párrafo 9. Entonces, esta pregunta mezcla contenido y comprensión. Cuando yo me refiero a que mezcla contenido, precisamente me refiero a este tipo de preguntas, no a preguntas técnicas. A usted no le va a aparecer en la PC una pregunta que diga, los textos narrativos buscan en su origen A, narrar, B, describir. No, porque eso no es relevante para poder identificar cuál es el proceso mental que usted está haciendo para contestar preguntas. Pero una pregunta como esta, sí es una pregunta de contenido y es una pregunta de comprensión, que implica una habilidad de rastrear, localizar. Fíjense en la número 28, los párrafos. Esta es una pregunta que tiene y es muy interesante el caso, porque es una habilidad relativamente simple. Donde se complejiza la pregunta es cuando me suman párrafos, 5, 6 y 7. Porque eso implica que además de que yo ya sé qué tipo de texto es el que me leí, si es literario, si no es literario, la forma discursiva que tiene, la estructura, etc., tengo otra dificultad que tiene que ver con no solo identificar el párrafo 5, tengo que identificar el 6, el 7 y además me dice presentan. Entonces, lo más probable es que esos párrafos 5, 6 y 7 tengan temas en común y esos son los temas que se presentan. Por lo tanto, también es una pregunta que implica tanto comprensión, tanto contenido como comprensión. Entonces uno puede decir que las preguntas de la habilidad de rastrear localizar son fáciles. Podría decir que son sencillas. Sin embargo, la pregunta 28 es una pregunta con una habilidad simple, sin embargo, con un nivel de dificultad complejo. Complejo. Esperando, obviamente, que también el alumno sepa identificar cuáles son los párrafos que se les está consultando. Fíjense en esta pregunta. Típicas preguntas también que salen en los ejercicios, ¿cierto? De PSU. Respecto de las ranas, ¿es correcto afirmar que? Entonces, ahí es muy importante que yo, insisto, ya identifiqué qué tipo de texto es, eso ayuda muchísimo. Si a lo mejor yo me estoy leyendo un texto que es informativo, ¿cierto? Que yo ya identifiqué que lo que busca es dar informaciones que sean concretas, veraces, verificables, etc. Y tengo una pregunta que dice respecto a las ranas, ¿es correcto afirmar que? Aquí hay una pregunta que también tiene una habilidad de localización y de rastreo de la información, pero a la vez tiene un grado de complejidad mayor, porque me dice, ¿es correcto afirmar? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de preguntas? La mayoría de los alumnos tienden a decir, aparece esto y aparece otra cosa respecto a las ranas, pero ¿qué es lo correcto? Y tienden a marcar lo que a ustedes como estudiantes les parece correcto. Pero el texto no les está preguntando eso, la pregunta no les está consultando eso. Se les está preguntando qué es lo que yo puedo afirmar de manera correcta respecto de las ranas. Eso va a implicar que el texto a lo mejor va a tener en la lectura, ¿cierto? Datos que pueden ser muy correctos y que yo los puedo afirmar porque son datos que son correctos. Para eso, evidentemente, que tengo que hacer un trabajo de búsqueda y de localización de lo que se me está consultando en específico de la rana. De la rana. No puede ser ni de dónde habita la rana. No, estamos hablando de algo en específico de las ranas. Entonces, esta pregunta también es una pregunta que necesita
y que se ve fácil, como no, es localizar, es rastrear, es algo que para nosotros a lo mejor se hace más fácil. Sin embargo, tiene una complejidad que tiene que ver con identificar lo que es verídico, correcto, confirmable respecto de las ranas. Uno podría intuir que esta pregunta está asociada a un texto expositivo, más que a un texto dramático, más que a a un texto del género lírico, etc. Uno ya podría asociar que la pregunta está orientada, ¿cierto?, hacia un texto que es expositivo. Vamos con el otro ejemplo. Dice, los párrafos quinto y sexto del texto leído hacen referencia. Lo mismo que los ejemplos anteriores. Aquí tenemos una pregunta en donde el alumno debe identificar primero cuál es el párrafo quinto y sexto y posteriormente dice hacen referencia. O sea, ¿de qué me hablan los párrafos quinto y sexto? Uno puede entender aquí de la pregunta que a lo mejor hay una pequeña asociación entre el quinto y el sexto o simplemente explicación de algo. No lo sabemos porque evidentemente no tenemos el texto, pero como ejemplo funciona porque me hace que mi mente se vaya netamente a los párrafos que se me están solicitando y buscar el tema referencial, el tema más importante del que están hablando. No me lo preguntan como cuál es el tema más importante, sino que lo que dicen es, hacen referencia a, me están consultando de. Eso es lo que se me está preguntando acá. Y obviamente aquí se me juntaron las alternativas, pero las van a ver ahí que da lo mismo en el ejercicio propiamente tal de la alternativa, sino que lo que importa tiene que ver con esta habilidad que necesitamos para poder identificar estas preguntas. Si ustedes tienen preguntas que digan, por ejemplo, este texto es o leyendo, obviamente después de leer el texto, diga, este pertenece a un tipo de texto A, narrativo, B, dramático, C, de los medios masivos, y ustedes identifican que ese texto es del género narrativo, están aplicando contenido. ¿Sí? Si además me preguntan por párrafos específicos, ustedes están aplicando comprensión. E insisto, se puede notar súper simple lo que estoy diciendo, pero de verdad que cuando no tenemos la enumeración de los textos, hay algunos alumnos que les cuesta identificar los párrafos. Los párrafos están demarcados por los puntos y aparte. Un punto y aparte hace referencia a que se corta una idea y posteriormente viene una idea que está asociada a otra cosa. ¿Pueden tener enlace los párrafos? Evidente que sí, como un tema general sí, pero me voy a referir a otro tema en relación al párrafo anterior. Aquí tenemos otro ejemplo. El tercer párrafo del texto tiene la función discursiva. Esta es una pregunta que mezcla los dos mundos, ¿cierto? Porque cuando hablamos de la función discursiva, tiene que ver con, insisto, literario o no literario. Si el texto, fíjense, en el tercer párrafo del texto tiene la función discursiva de, o sea, ¿para qué me sirve ese párrafo? ¿Qué función discursiva tiene? Si yo identifico que este texto que yo leí es un texto expositivo, ¿qué función tiene ese tercer párrafo? Sabemos que los textos expositivos a lo mejor me tienen que entregar datos, información, ¿cierto? Localizaciones de algo, etc. Si estuviéramos entonces hablando de un texto que tiene una función discursiva expositiva, ustedes con mayor rapidez podrían determinar cuál es la función que tiene. Informar a los demás, dar a conocer los datos, etc. ¿Por qué? Porque ustedes identificaron antes, cuando están leyendo, la función que tiene el texto. Por lo tanto, ya identifican la función del texto, además identificaron el párrafo y ahí juntamos los dos mundos. Juntamos, obviamente, la comprensión y juntamos, por otro lado, el contenido. Es una pregunta que también se ve
extremadamente simple en lo que tiene que ver con la habilidad propiamente tal preguntada, pero no es simple porque el proceso mental que me están pidiendo acá es reconocer el párrafo, contenido, ¿cierto? Después, función discursiva, contenido. Después tengo que leer, ¿cierto? El párrafo, el tercer párrafo y ver de la lectura de ese tercer párrafo, ¿cierto? La función propiamente tal o para qué está ese párrafo. ¿Qué busca ese párrafo? Busca de alguna otra manera quizás volver a mencionar una idea, reiterar algo, por ejemplo. Busca dar a conocer los datos específicos de una situación. Busca a lo mejor plantear algo nuevo. Eso es algo que va a depender obviamente del texto. Entonces, esas habilidades se conjugan en nuestra cabeza y para nuestra cabeza, insisto, tiene que ver con un proceso mental que nosotros hacemos tan de manera inmediata, porque hablamos y pensamos. Esto es lo mismo cuando leemos. Leemos, pensamos rápidamente y eso se hace en fracción de segundo. Lo que estamos tratando de hacer acá es parar un poquito y tratar de ver cuál es el funcionamiento que hace nuestra cabeza en esta habilidad en particular. Fíjense que esta habilidad, según el temario que yo les comentaba en el video anterior, esta habilidad es preguntada en todos los tipos de textos que aparecen en el temario. En los textos narrativos, en los textos dramáticos y en los textos no literarios, llámense argumentativos, expositivos o de los medios masivos de comunicación. Entonces, esta pregunta también se podría modificar específicamente a un afiche, a una publicidad. Y a lo mejor me podrían preguntar cuál es la función específica de esta frase. Y ahí, en ese sentido, vuelvo a insistir, usted ya identificó que eso es una publicidad, por lo tanto ya sabe que es un texto no literario y evidentemente manejará el contenido de por qué esa frase está de alguna manera más destacada que otra. Pongo otro ejemplo. Sabemos, por ejemplo, que los titulares de los diarios ocupan gráficas de colores diferentes para poder destacar algo, pero eso lo sabemos por una cosa de contenido. Por lo tanto, la función discursiva que tienen esas palabras tiene que ver con destacar una noticia que nosotros nos vamos a informar, ¿cierto? Entonces eso es parte del contenido. Pero también estas preguntas que están acá se pueden amoldar a todo tipo de texto. Por eso es importante que ustedes manejen más o menos el molde y entender, llevarlo a su temario de EMRE y entender que ese mismo tipo de pregunta la puedo llevar a los textos literarios como a los textos no literarios. ¿Sí? Yo sé que puede sonar un poco difícil, pero créanme que el proceso mental que hacemos nosotros es tan rápido que de repente al hacerlo consciente le va a servir saber este tipo de tips o de, ¿cierto? De habilidades para que en la respuesta usted se sienta más seguro y sepa en su cabecita qué es lo que tiene que hacer a la hora de enfrentarse con este tipo de preguntas que conlleva este tipo de habilidad, que es la primera habilidad que consulta el temario del DEMRE para la prueba de transición. Le vamos a dar el fin a la presentación. Yo les quiero agradecer mucho por poner atención, por escuchar esto, por darse el tiempo. También les voy a pedir que realicen su ejercitación posterior en la plataforma de puntaje nacional, que va a estar obviamente explicada con el ID. Y por sobre todo, darles las gracias por su atención, ¿ya? Si ustedes van teniendo dudas o consultas, también vayan anotándolas. Está el correo de cuarto medio en el cual me pueden ir haciendo consultas en relación a cosas específicas y yo trataré de redactárselas de la mejor manera para que pueda tener su respuesta, ¿sí? Espero que les vaya bien en la ejercitación y cuídense. Un abrazo y espero que nos veamos pronto, que podamos volver a nuestra cotidianidad. Así que un abrazo.